horas con 11 minutos. Entramos al espacio del análisis y como todos los lunes la promesa de llevar la reflexión acerca de temas precisamente del narcotráfico. Está con nosotros el licenciado Marco Ayala, con quien hemos elegido precisamente un tema muy importante, muy vinculado al consumo de coca en nuestro país. Marco, muy buenos días, muchas gracias por estar acá. Buen día, Sandro. Gracias. Marco, bueno, Bolivia, Perú, Ecuador se han convertido en países que tradicionalmente mastican coca. Acá llamamos el acullico o el picheo, ¿no es cierto? Y bueno, esto viene desde tiempos inmemoriales porque son rituales. Fundamentalmente lo que significa el picheo es una especie de una reunión donde se puede intercambiar, hablar, ¿no es cierto? Y esto normalmente se ha vinculado a una tradición importante. Sí, como tú bien mencionas, Sandro, hay 3 países que son productores de hoja de coca: Colombia, Perú y Bolivia. Perú y Bolivia más inclinados a una tradición cultural de masticado de la hoja de coca, que en diferentes regiones tiene un diferente nombre, ¿no? Que es picheo, boleo, todo eso. No es, digamos, tampoco excluyente el consumo, por ejemplo, de hoja de coca en Colombia, en sectores donde los recolectores se ponen hoja de coca a la boca y llaman el famoso mambeo. En el Perú mayormente la harina de hoja de coca se consume como un energético. Bueno, y en Bolivia hay el masticado de la hoja de coca. Pero con el transcurso del tiempo, todo este comportamiento que tú dices histórico, ancestral, ha venido teniendo diferentes tipos de cambio. Ahora, ¿no? Por ejemplo, si seguimos revisando un poco la historia, bueno, durante la colonia ya se hacía, por un lado, no llamémosle tráfico, sino el traslado, había comercio en intercambio de hojas de coca. Es decir, que la coca es un elemento muy tradicional, ¿no es cierto? Antes de la prohibición de la Convención de 1961, la hoja de coca tenía libre tránsito en Sudamérica. Había comercializadores que, bueno, desde la época de la colonia, desde la época de la minería, donde se trasladaba, circulaba en toda la región andina. Circulaba, por ejemplo, a la Argentina, circulaba a Chile, a diferentes países. Y con más razón, o sea, hay registros de exportación, por ejemplo, de 1930, 1940, donde la hoja de coca se convertía en Bolivia en un factor de ingresos para el Estado en tema de comercialización de la hoja de coca, que no solamente en Bolivia, sino, como te mencionó, en muchos países del Cono Sur. Ahora, bueno, hay diferentes formas de masticar la coca, ¿no es cierto? Yo paso por Sopocachi, por Miraflores, por la zona sur, y dice coca machucada, dice, no sé, bueno, hay sabores de chocolate, de frutilla, no sé. Bueno, yo no mastico coca, alguna vez tomo un mate de coca, pero cuando era joven he masticado la coca, pero me dejó la lengua así como un guante de box. Sí, a ver, es importante tomar en cuenta, para la ley 1008, para fijar 12.000 hectáreas para el consumo interno en Bolivia, se hizo un estudio, Mamani Carter, avalado por Naciones Unidas, donde determinó que para el consumo de hoja de coca se necesitaba casi 12.000 hectáreas. Ahora hay un cambio, digamos, justamente. El año 2012 tuve la oportunidad de participar o dirigir el estudio de la hoja de coca. Entonces ahí investigamos cuánto se necesitaba para consumir hoja de coca, quiénes consumían hoja de coca, qué regiones consumían hoja de coca. Pero esta encuesta que se hizo, bueno, también se investigó cuánto se exportaba de hoja de coca, obviamente en forma ilegal a la Argentina, te voy a dar un dato, casi 1.000 toneladas. Pero en este estudio nosotros no preguntamos con qué consume usted hoja de coca.
Entonces, ahí más o menos se sacó de 3 de cada 10 bolivianos entre la edad de 13 a 60 años consumen hoja de coca en diferentes, por temas medicinales, en temas de mate, y bueno, este acullico que era el 85%. Ya. Estamos hablando de coca en estado natural, pero como tú mencionas ahora, no solamente en Sopocachi, esta explosión o esta oferta indiscriminada que existe en muchas regiones, que es Santa Cruz, todo el sur de Bolivia, la hoja de coca machucada, que a mi entender, o algunos estudios que estamos intentando realizar, ya se ha realizado algún estudio en universitarios en Santa Cruz, se está convirtiendo en una problemática. Ahora, bueno, cuando tú me dices Santa Cruz, el sur, el Chaco, Tarija, bueno, yo no puedo creer porque tradicionalmente toda el área andina era la que consumía coca, ¿no es cierto? Ahora Santa Cruz, será por la migración que hay muchos paseños, se está empleando este tipo de masticación de la coca. Yo soy sureño, soy tarijeño. Me acuerdo cuando era muy niño solamente había un pequeño sector donde se distribuía hoja de coca, llamábamos los cocanis, y bueno, nos hacían cocanis. Yeah. Las personas que comercializaban hoja de coca eran 3, 4 personas, pero por ejemplo, claro, es algo para tocar. Con el tema del ingenio de Bermejo la gente empezó a pasar y se empezó a proliferar el masticado de hoja de coca. Entonces ahora que la gente entendía que en el mundo aymara o en el norte de Bolivia se consumía hoja de coca, es ahora donde menos se consume. Ahora, por ejemplo, la explosión del consumo de hoja de coca está en 2 departamentos, yo diría 3 departamentos que consumen más del 50%. Santa Cruz, Cochabamba y Tarija. En cuarto lugar de consumo... Cruz, Cochabamba y Tarija, ¿en ese orden? En ese orden. En cuarto lugar de consumo está la ciudad de La Paz. Mira vos, mira de lo que nos vamos a enterar. Bueno, pero ahora no te olvides que durante el llamado neoliberalismo, bueno, ha habido la intromisión de la DEA, la interdicción, se querían construir en Cochabamba unos lugares como cuarteles donde tenía que estar vinculado la DEA, había el tema de la erradicación forzosa, y bueno, con la llegada de Evo Morales esto se acaba, se expulsa la DEA, y bueno, y aparentemente, según los estudios, voluntariamente ha habido la reducción de la plantación de coca. Sí, a ver, normalmente Bolivia tiene una producción de hace 20, 30 años que fluctúa entre 20.000 y 30.000 hectáreas. El último informe de la UNODC habla que Bolivia tiene una producción de 30.000 hectáreas de hoja de coca, distribuidas en las zonas, especialmente en el Chapare y en los Yungas. 18.000 hectáreas el Chapare y 11.000 hectáreas los Yungas. Pero acá, no sé, la superficie es un punto aparte. Lo más importante es el rendimiento. ¿Cuánto existe de rendimiento? Y el último estudio de rendimiento realizado en Bolivia data de hace casi 20 años. Entonces ya estos factores de conversión son obsoletos. Claro. Pero si bien el Chapare tiene 11.000 hectáreas, pero el Chapare casi produce mucho más que los Yungas, porque sus factores de rendimiento en el Chapare casi es 3:1 y en los Yungas es 1.5:1, ¿no? Ahora vuelvo al tema del consumo de la hoja de coca. Bueno, yo tengo la idea de que le ponen chocolate, le ponen frutilla para hacerlo un poco más agradable y para que tu tufo no sea tan fuerte olor a coca. Pero parece que la situación no es así, o sea, está ampliando. Además, yo creo que es para la parte creía que era la parte occidental, donde son trabajadores, albañiles, qué sé yo, pero se está socializando a todo el mundo. Ya no es excluyente en ninguna tienda los factores de comercialización, de venta de hoja de coca, especialmente en licorerías, como tú mencionaste. Entonces, hay una explosión de venta de hoja de coca. Pero acá, cuando tú consumes en en estado natural, según los últimos estudios hechos por la Universidad de Harvard, cada 100
gramos de hoja de coca contienen propiedades alimenticias, como es calcio, fósforo, su componente. Solamente el 2.5% tiene clorhidrato de cocaína. Cuando tú introduces a la boca, bueno, no hay problema, porque a la larga te inhibe algunos factores de cansancio, sueño, todo eso. Pero lo que debe preocupar específicamente es este tema de la hoja de coca machucada. Se está machucando mucho con bico y otro tipo de precursores. O sea, se agarra la coca, la machucan, ¿qué hacen? Sí, la machucan. ¿Qué es el bico? Es el bicarbonato sódico, es una principal sustancia que ataca directamente al 2.5%. Entonces, las personas que consumen hoja de coca, bueno, yo veo, observamos, entonces están más preocupados de introducir el bico que la hoja de coca, porque justamente el bico está activando este 2.5% y esto es lo que te genera. Pero ahora, cuando hablamos del machucado, no solamente se machuca con bicarbonato sódico, se machuca con una serie de componentes: Nescafé, aspirina. Se está hablando que se está machucando con diésel. No, hay algunas personas ¿en serio? que están machucando con ladrillo, sí. ¿Con ladrillo? Con ladrillo, porque justamente estos componentes son los adictivos y hace que la gente consuma más hoja de coca, porque a la larga se convierta en lo que llaman es el bolo mejorado, que es un reactivo muy fuerte, pero que no proviene de la hoja de coca. Proviene justamente de estos aditamentos donde se machuca la hoja de coca. Vayamos con calma. Mira, por lo menos yo me estoy sorprendiendo, porque yo pensé que le metían cáscara de naranja y se acabó, ¿no? Pero tú me estás diciendo que están metiendo bico, que es bicarbonato. Bicarbonato sódico. Le meten ladrillo molido, ¿qué otra cosa más? Diésel. Diésel. Aspirina. Aspirina. Nescafé. O sea, ya no es un consumo tradicional. Ya está lidiando, limitando con una droga. Sí, por ejemplo, como te dije, uno de los estudios más serios que se hizo en Santa Cruz hace algunos años para ver en población universitaria el tema del consumo. Entonces, ¿por qué consumían? ¿Por qué consumen los universitarios? Porque es incrementado. No, porque tienen que estudiar, amanecer. Tienen que estudiar, amanecer. Sí. Algunos hablan porque estoy muy cansado. Y el tercer factor es porque acompaña mis tiempos para beber y tengo más aguante. Entonces ya no es excluyente ver grupos donde se consume bebida y a las 2-3 horas la gente está consumiendo hoja de coca. Masticando. Claro, como es un energizante la hoja de coca y la bebida es un bajativo, entonces te permite aguantar mucho más horas consumiendo alcohol. Mira lo que nos acabamos de Y el tema también de las frecuencias, ¿no? Porque aquí hay que tener cuidado con O sea que por eso venden en licorerías. Exactamente. Tu trago y tu bolsa de coca. Se está convirtiendo en un hábito o un acompañante de la bebida alcohólica en algunos grupos, especialmente en el sur del país. En el sur del país es alarmante, yo te digo, en Santa Cruz. La venta indiscriminada. Y segundo, esta coca machucada no tiene ningún tipo de control. Eso es lo que tiene que entender la población. ¿Y qué hablamos de control? Control de Senasac, algunos estudios bromatológicos, claro, para saber qué componentes tiene. Hay hojas de coca machucadas que tienen saborizantes. Sí, está bien, son saborizantes, porque tú vas a encontrar una variedad de maracuyá, frutilla, sandía, todo eso, ¿no? Pero el riesgo es, lo que debemos saber es con qué está machucando. Entonces, si yo voy a comprar y tengo preferencia de comprar de un lugar, tengo que saber qué están machucando detrás. Claro. Y qué me estoy introduciendo a la boca, porque esto te introduces directamente y no sabes. Y segundo, tú tienes otro tema. Tampoco sabemos, a ciencia cierta, la hoja de coca que se va, digamos, al machucado, con qué se está fumigando.
qué tipo de precursores químicos son los que se fumigan. ¿Has recibido ya esa coca? Ajá. Entonces, eso también es otro tema para tomar muy en cuenta, porque a la larga deberíamos tener políticas, si quieren masticar hoja de coca, que se consuma coca ecológica controlada, para lo cual, digamos, es más importante, y la gente que, digamos, se dedica a este trabajo podría tener un concepto de mayor valor agregado, porque la gente preferiría consumir coca ecológica. Ahora, tú sabes que ha quedado en suspenso ese enfrentamiento que prácticamente hace 2 años atrás ya, entre los cocaleros que perseguían una línea del Chapare y una de los Yungas de La Paz. Bueno, ¿en qué queda esto, no? Porque también es muy complicado, ¿no? Claro. El informe de la UNODC, yo te dije de estas 2 regiones productoras de hoja de coca, se habla que casi la totalidad de la producción de los yungas pasa por un mercado oficial, el de Villa Fátima, y se supone que esta hoja de coca es destinada al consumo. Toda la producción del Chapare, según el informe de la UNODC, solamente el 90% pasa por un mercado legal. Perdón, el 10%. Y el 90% se desvía a temas de narcotráfico. Entonces acá existe la disputa. Porque la última ley autoriza ya no 12.000 hectáreas, son 20.000 hectáreas. 13.000 los yungas y 7.000 el Chapare, ¿no? Claro. Esta es más o menos la proporción ahora autorizada, bajo, digamos, cierto tipo de convenciones o cierto tipo de acuerdos. Pero el tema es el desvío de la hoja de coca, ¿no? en temas informales, porque lo que no pasa por el mercado asumiríamos que se está yendo al tema de producción de cocaína, y el resto se va para satisfacer una demanda interna de Acullico, ¿no? Ahora, tampoco es de extrañar, cuando tú vas al norte argentino, por ejemplo, la gente en muchas regiones, claro, la gente consume hoja de coca, no mastica hoja de coca. Ajá. Entonces muchas personas están dejando el poro y prefieren masticar hoja de coca. O hay también regiones en Bolivia donde la gente ya no puede desprenderse de la hoja de coca, eso también llama la atención. Están desde la mañana masticando hoja de coca, por la tarde, por la noche, y solamente se sacan el bolo para consumir algún tipo de alimento. El año 2006, más o menos, no estoy muy seguro en el año, pero también ya las Naciones Unidas han puesto el Acullico como un elemento que es parte del consumo ilícito, digamos. Claro, el reto debería ser, la Convención de 1961, en la lista número 1, la hoja de coca figura al mismo nivel que la marihuana, la cocaína. Pero el año 2009, justamente por unas gestiones realizadas, se pone una enmienda a esta convención y se permite el libre cultivo de hoja de coca para satisfacer esta demanda tradicional, pero solamente es en la región boliviana. Cuando tú ves en fronteras, por ejemplo, los camioneros que circulan en Bolivia, es algo muy interesante. Cuando llegan a la frontera están con el bolo, dejan el bolo en territorio boliviano y cruzan al frente, porque el masticado, por ejemplo, está penado o no se ve porque se considera droga la hoja de coca en otras regiones. Entonces, por ejemplo, en el Brasil, en el Paraguay, o poblaciones cercanas a las fronteras que vienen a acullicar al lado boliviano, donde, bueno, es permitido el acullico. Ahora, bueno, muy interesante lo que acabamos de ver, o sea que prácticamente ese libre albedrío, esa venta indiscriminada de coca machucada con algunos componentes se está convirtiendo, quieras o no, en un elemento adictivo, en un elemento que los jóvenes utilizan, que, bueno, de alguna manera es económico, aparentemente es legal y, bueno, les hace volar por los aires. Aparentemente yo diría no económico, porque una cantidad que te significa 3 bolas te vale 10 bolivianos. Entonces ya si las personas consumen una bolsa al día, significa
al mes 300 bolivianos. Ah, con razón, pues. ¿No? Entonces la hoja de coca machucada, por ejemplo, una onza de hoja de coca vale 40 bolivianos. Si esa onza de coca tú la machucarías, valdría 120. Y marihuana creo que es más barato, más caro. Bueno, la marihuana pensaríamos de que en algunos casos es más barata. Lo que digo, o sea, el masticado de hoja de coca para ciertas regiones o como preferencia, como hábito, no es dañino a la larga, ¿no? O sea, por las ciertas características, propiedades. Además, en Bolivia no está vetado, no está prohibido, entonces las personas pueden masticar de acuerdo a sus necesidades, cansancio, hambre, estudio, porque a la larga es un energético. Y también es bueno mencionar que en África existen dos, es la cola de nuez y el kraf, que son igual productos naturales que se mastican y tienen energizantes, tienen cafeína, todo. En el caso de la hoja de coca, lo que uno tiene que saber cuando te introducimos a la parte bucal, el tema de sanidad y saber con qué estamos machucando. Bueno, ahora entonces, ¿quién es responsable? Ya para concluir, Marco, y agradecerte la presencia acá. O sea, tiene que haber control de esto. El SENASAC, tiene que haber control del Estado, del gobierno, para saber dónde se está consumiendo, qué se está consumiendo. Hay que trabajar en una reglamentación, definitivamente, para saber qué se está introduciendo a la boca y bajo qué tipo de componentes se está machucando la hoja de coca para que no exista una distorsión de este consumo ancestral y histórico que hay en el mundo andino. Bien, Marco Ayala, muchísimas gracias por estar acá en Televisión Universitaria. La próxima semana tocamos otro tema. Perfecto. Fíjense gracias, lo que acabamos de desarrollar acá. La coca machucada, que aparentemente es más dulce, más rica, no sé, tiene varios componentes. Y esto tiene que regularizar el Estado, el SENASAC, como todos los medicamentos, como todo lo que consume la gente. Tiene que estar bien previsto, bien legalizado todo esto. Hacemos un corte y luego seguimos con más primera.